nuestros ojos, se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar a pueblo urgente que Jesús está volviendo, victorioso y esplendente. Pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá. Pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Una alegría muy, pero muy grande. Una vez más tenemos el privilegio, el gozo de poder blandir la espada del Espíritu. Nos sentimos felices, contentos. Hay mucho, pero mucho gozo. Hay un volcán de gozo en nuestros corazones, ya que todo el cielo nos da la dicha de poder juntarnos como miembros de la Iglesia del Aire para poder enriquecernos espiritualmente, porque la única riqueza que vale la pena es la que sale de los labios del Maestro de los Maestros. No hay otra riqueza que se le compara. No puede existir en todo el universo otra riqueza que le supere a la riqueza que una vez salió de los labios del divino Maestro, de nuestro amoroso y extraordinario Salvador Cristo Jesús. Muy bien, hermanos, en esta hora vamos a tratar un tema crucial. No les puedo decir que es un tema importante, tampoco les puedo decir que es un tema muy importante, porque no lo es. No está en la categoría de temas importantes ni muy importantes. Está en la categoría de temas cruciales. Es un tema trascendental. Por lo tanto, vamos a arrodillarnos para pedir que el Espíritu Santo pueda trabajar en las vidas de las personas que van a escuchar el tema de hoy. Vamos a arrodillarnos los que pueden, y los que no, en el lugar donde se encuentran, pueden inclinar sus rostros para orar. Amoroso Padre y Dios eterno que te encuentras en el santuario celestial, nos sentimos felices, contentos, dichosos por este privilegio tan lindo, tan grande que tenemos de poder predicar tu preciosa y divina palabra en esta ocasión a través de este medio. Queremos pedirte que el Espíritu Santo pueda escribir el mensaje de hoy con letras de fuego en nuestros corazones. Señor, hoy vamos a tratar un tema muy, pero muy odiado por las huestes del infierno. Por lo tanto, necesitamos la intervención directa y maravillosa del Espíritu Santo, del Espíritu de Jehová. Por eso te pedimos, Señor, que no suceda nada negativo, que no haya ninguna clase de corte, ninguna clase de interrupción, que podamos presentar este tema de punta a punta, de tal manera que pueda servir para el enriquecimiento espiritual de los que son parte de esta Iglesia del Aire e incluso de aquellos que todavía no nos conocen,
pero más adelante se puedan unir a estos programas también. Oh Señor, en forma muy especial te quiero suplicar por el señor Félix, que hoy a la tarde tuve la dicha de venderle un ejemplar del Conflicto de los Siglos, de tal manera que el Espíritu Santo pueda utilizar ese libro para abrirle los ojos del entendimiento, ya que me prometió que lo iba a leer. Y te ruego no solamente por él, sino también por su hermana, que también nos aseguró que iba a valorar el contenido de dicha obra. Y Señor, dejamos todo en tus manos. Bendice a los miembros de esta iglesia tan preciosa del aire, y que el Espíritu Santo pueda convencernos de estas verdades tan, pero tan cruciales para todos y cada uno de nosotros. Nos encomendamos en tus brazos de amor. Gracias por todas las bendiciones recibidas hasta aquí, y acompáñanos hoy y siempre, porque te pedimos en el dulce, precioso y todopoderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, como ya les dije, hoy tenemos un tema trascendental. Hoy vamos a responder una pregunta clave, una pregunta supremamente clave. ¿Quiénes son los que están sentados? Y no solamente sentados, sino bien, pero bien cómodos en la silla de Satanás. Esa es la gran pregunta que vamos a responder en esta ocasión. Pero antes de responder esa pregunta, vamos a tratar algunos otros puntos que tienen que ver con este tema. En primer lugar, quiero que vayan conmigo a Efesios capítulo 2, versículo 6. Ese es el primer texto bíblico que vamos a buscar para leer. Efesios 2:6 dice así: y juntamente con él nos resucitó. Y ahora viene la parte clave. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Muy bien, ¿qué encontramos acá? Acá encontramos una obra maravillosa que Dios hizo. ¿Cuál es? Levantarle a Jesús de los muertos. Y no solamente eso, porque dice también que juntamente con él, juntamente con Cristo, nos hizo sentar en los lugares celestiales. Ahora, yo les pregunto, mis amigos y amados hermanos en la fe, ¿qué significa? ¿Qué significado espiritual tiene estas palabras del apóstol Pablo en Efesios 2:6? ¿Qué significado tiene para nosotros el hecho de que Dios nos haya hecho sentar en los lugares celestiales con Cristo? Es lógico que no se puede referir en forma literal. Acá, Efesios 2:6 no puede ser literal, porque nosotros sabemos que Cristo está en el cielo y nosotros estamos en la tierra. Entonces, sí o sí tiene que tener un significado simbólico. Gracias a Dios, la respuesta la tenemos en uno de los libros riquísimos y súper nutritivos del espíritu de profecía. Una de las respuestas, porque solamente una, la voy a dar ahora, después vamos a dar la otra. Una de ellas se encuentra en la matutina titulada En los lugares celestiales, en la página 323, y dice así: Dios desea que sus hijos muestren al mundo lo que significa estar sentados en los lugares celestiales en Cristo.
¿Cómo dice? Acá dice que Dios desea, es el anhelo de su corazón, que sus hijos, o sea nosotros, le muestren al mundo lo que significa estar sentados en los lugares celestiales en Cristo. Y ahora viene, ahora va a explicar qué significa estar sentado en los lugares celestiales en Cristo. Sigue diciendo la cita. El Señor desea que sus hijos se estimen unos a otros. ¿Cómo dice? El Señor desea que sus hijos se estimen unos a otros. En otras palabras, mis amados, el primer significado de las palabras del apóstol Pablo en Efesios 2:6, cuando dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, el primer significado sería que nosotros tenemos que demostrarle al mundo el valor, la estima que tenemos los unos a los otros, como comprados por la sangre de Cristo. Cuando hagan eso, sabrán lo que significa estar sentados en los lugares celestiales en Cristo. O sea, mis amados, punto número 1. ¿Qué significa estar sentados con Cristo en los lugares celestiales? Significa el enorme valor, la enorme estima que Dios nos tiene a nosotros y que por lo tanto deberíamos estimarnos también nosotros como comprados por la sangre de Cristo. O sea, mis amigos y hermanos, ¿qué significa estar sentados con Cristo en los lugares celestiales? Como dice Efesios 2:6, dice acá, según la página 323 de la matutina en los lugares celestiales, dice que significa que nosotros a los ojos de Dios tenemos un valor incalculable. Nosotros tenemos que demostrarle al mundo el enorme valor que tenemos. Porque como dice el apóstol Pedro, nosotros no fuimos comprados con plata ni oro. Fuimos comprados nada más y nada menos que con la sangre preciosa del príncipe del cielo. Por lo tanto, estar sentado en los lugares celestiales significa el enorme y gigantesco valor que nosotros tenemos a los ojos de Dios. Pero hay otra cita más que arroja luz sobre Efesios 2:6 y se encuentra en Testimonio para los Ministros, página 124, y dice así: el Cordero de Dios nos es presentado como quien está en medio del trono. Él es la gran provisión por la cual Dios y el hombre están unidos y tienen comunión el uno con el otro. Por eso, acá está, por eso se describe a los hombres como sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, ¿qué otro significado tiene? Según Testimonio para los Ministros, página 124. El primero ya dijimos, el enorme valor que Dios nos da a nosotros porque fuimos comprados por la sangre de Cristo. Pero acá dice que tiene otro significado. Y el otro significado que tiene es que gracias a Jesús estamos unidos con el cielo y al mismo tiempo tenemos también comunión el uno con el otro. O sea, mis amados, cuando el apóstol Pablo en Efesios 2:6
dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales, lo que está diciendo es, número uno, el enorme valor que nosotros tenemos a los ojos de Dios. Y eso tenemos que demostrarle al mundo. Y número dos, la unidad. El hecho de que gracias a Cristo haya unidad entre Dios y el hombre y comunión también al mismo tiempo. O sea, mis amados, en otras palabras, cada vez que Satanás te diga que no tienes valor, tú le tienes que decir, escrito está. Porque Efesios 2:6 dice que Dios nos hizo sentar a nosotros en los lugares celestiales. Y según el espíritu de profecía, eso significa el enorme valor que tenemos a los ojos de un Dios tan maravilloso como es el Dios del cielo. Ahora, veamos un poco otro pasaje interesante también que se encuentra en Mateo 26:64. Si ustedes van conmigo a Mateo capítulo 26, versículo 64, vamos a encontrar allí un pasaje bastante interesante que tiene que ver también con este tema de las sillas en la Biblia. Mateo 26:64 son palabras textuales dichas por el Señor Jesús antes de su crucifixión. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes de los cielos. Estas son palabras que Jesús le dijo al famoso Caifás antes de su crucifixión. Ahora, la pregunta que surge es la siguiente. Cuando Jesús le dijo a Caifás que él un día le iba a ver a Jesús venir sentado a la diestra del poder de Dios, ¿qué significado espiritual tienen esas palabras? Esa es la pregunta que vamos a responder a continuación. En otras palabras, ¿qué significa sentarse en el trono o a la diestra del poder de Dios? ¿Qué significado tienen esas palabras? La respuesta se encuentra en Mateo 19:28. Ahí cerquita nomás. Mateo 19, vayan conmigo. Mateo 19, versículo 28. Ahí vamos a encontrar la respuesta. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre, y acá viene el detalle, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos. Y ahora viene la clave, mis amados. Escuchen bien el detalle que dice ahora, que aparece ahora al final del versículo 28. Dice, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Oh, mis amados, aquí encontramos una clave espectacular. ¿Qué quiso decir entonces Jesús cuando en Mateo 26:64 le dijo a Caifás, un día vos me vas a ver a mí sentado en el trono de Dios o a la diestra del trono de Dios? ¿Qué significa entonces sentarse en el trono de Dios? Mateo 19:28 nos da la respuesta. Sentarse en el trono de Dios significa sentarse como juez. Sentarse para juzgar. O sea, mis amados, que el sentarse a la diestra del trono de Dios no es literal, es simbólico.
y significa juicio, sentarse para juzgar. Ahora, hay otro pasaje que también nos aclara este punto. Ustedes tienen que encadenar Mateo 19:28 con Apocalipsis 24. En Apocalipsis 24 encontramos la misma idea que en Mateo 19:28, porque dice así Apocalipsis 24, y vi tronos. ¿Cómo dice? Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ah, ahí está el detalle. Entonces, díganme si no hay una conexión perfecta entre Mateo 19:28 y Apocalipsis 24. Claro que sí, hay una conexión excelente. ¿Por qué? Porque estos dos pasajes arrojan luz sobre Mateo 26:64. Es clave, mis amados. Eso quiere decir que sentarse en el trono de Dios o sentarse a la diestra de Dios significa que va a convertirse en el juez de toda la tierra. Ahora, mis amados, vayamos un poco a responder otra pregunta. Pero antes de responder esa pregunta, solamente les voy a dar las referencias. No vamos a leer por falta de tiempo, pero si hay alguno que está anotando, les digo las referencias para que ustedes después los lean con más tranquilidad y con más calma. Hebreos 1:3, Hebreos 1:13, Hebreos 8:1, Hebreos 10:12 y Hebreos 12:2. Todos esos pasajes, repito, Hebreos 1:3, Hebreos 1:13, Hebreos 8:1, Hebreos 10:12 y Hebreos 12:2, todos esos pasajes lo tienen que leer a la luz de Mateo 19:28 y Apocalipsis 24. O sea, mis amados, que acá encontramos la clave de lo que significan, del significado de sentarse a la diestra de Dios. Ahora, vamos a responder otra pregunta interesantísima. ¿Qué significado espiritual tiene Apocalipsis 3:21? ¿Ustedes saben lo que dice Apocalipsis 3:21? Es un pasaje bastante conocido, porque dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora, ¿qué significado tienen estas palabras? ¿Qué significado espiritual tiene Apocalipsis 3:21? Para que podamos responder esta pregunta, tenemos que ir a dos pasajes del Antiguo Testamento. Uno se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 11, versículo 19. Vayan conmigo, por favor, para que podamos juntos disfrutar de lo rico que es la palabra del Señor. Segunda de Reyes, capítulo 11, versículo 19. Este versículo arroja luz sobre Apocalipsis 3:21. Segunda de Reyes 11:19 dice así: después tomó a los jefes de centenas, los capitanes, la guardia y todo el pueblo de la tierra, y llevaron al rey desde la casa de Jehová, y vinieron por el camino de la puerta de la guardia a la casa del rey. Y acá ahora viene el detalle. ¿Cómo termina el versículo 19?
termina diciendo, y se sentó el rey en el trono de los reyes. Oh, mis amados, acá tenemos un versículo precioso que sí o sí lo tenemos que encadenar con Apocalipsis 3:21. Apocalipsis 3:21 se lee a la luz de Segunda de Reyes 11:19. ¿Por qué? Porque en Segunda de Reyes 11:19 dice que se sentó el rey en el trono de los reyes. Ahí está la clave, mis amados. Ese es un detalle supremamente clave. No menos crucial es el que aparece en Primera de Crónicas. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 23. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 23, dice así: y se sentó Salomón por rey en el trono de Jehová, en lugar de David su padre, y fue prosperado y le obedeció todo Israel. O sea, mis amados, que Segunda de Reyes 11:19 con Primera de Crónicas 29:23, esos dos versículos explican Apocalipsis 3:21. En otras palabras, mis amados, acá tenemos una verdad sublime. Acá encontramos una verdad maravillosa y extraordinaria. ¿Cuál es esa verdad? Que así como Jesús se sentó en el trono de su Padre, nosotros también un día podemos sentarnos en su trono. Ahora, veamos un poco otro pasaje muy, pero muy interesante que también nos puede abrir un lindo panorama. Si ustedes van conmigo a Salmo 110:1, nos vamos a encontrar con una profecía mesiánica. En el Salmo 110, versículo 1, se nos dice lo siguiente: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Qué encontramos aquí? Acá encontramos una de las tantas profecías mesiánicas que se va a cumplir en nuestro Señor Jesucristo. Pero surge la pregunta, ¿qué significado tiene el estrado? Porque acá dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Ustedes saben lo que es un estrado? Un estrado era un apoyo en forma de caja para sostener los pies de una persona sentada. La figura que se usa aquí es la de un rey que tiene como estrado de sus pies a sus enemigos. Ahora, la pregunta del $1.000.000 es la siguiente: ¿cuándo se va a cumplir esta profecía? ¿Cuándo Cristo le va a tener a sus enemigos por estrado de sus pies? La respuesta se encuentra en el Nuevo Testamento y tienen que ir conmigo a Primera de Corintios capítulo 15, versículos 25 y 28. En Primera de Corintios capítulo 15, versículos 25 al 28, tenemos el cumplimiento de Salmo 110:1. Y dice así: porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ahí, si en el versículo 25 el apóstol Pablo está teniendo en mente Salmo 110:1. Pero ahora viene la clave. Lo que sigue después del 25 nos va a dar la respuesta. Versículo 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte.
porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Y ahora viene el versículo 28, es clave. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. O sea, mis amados, que aquí tenemos la respuesta a la pregunta de cuándo se va a cumplir la profecía mesiánica de Salmo 110:1. Pero conviene que nos hagamos otra pregunta. ¿Qué significado tiene la diestra? ¿Es posición de privilegio o qué sería? La respuesta está en Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 19. Si ustedes buscan conmigo Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 19, vamos a encontrar la respuesta de lo que significa la palabra diestra. Primera de Reyes 2, 19. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 19, dice así: vino Betsabé al rey Salomón para hablarle por Adonías, y el rey se levantó a recibirla y se inclinó ante ella. Y ahora viene la clave. Y volvió a sentarse en su trono e hizo traer una silla para su madre, la cual se sentó a su diestra. Entonces aquí tenemos una clave preciosa. Entonces, ¿qué significa esto de la diestra? La diestra, mis amados, según Primera de Reyes 2:19, significa posición de privilegio. Es una representación de tres cosas: autoridad, fuerza y poder. ¿Escucharon eso? Cuando Jesús le dijo a Caifás: un día tú me vas a ver a mí venir sentado a la diestra del poder de Dios, es lógico que no se estaba refiriendo a un sentarse literal. Es lógico que no puede ser literal, tiene que ser simbólico. Pero ¿qué significado simbólico tiene? Primera de Reyes 2:19 arroja luz sobre eso. Y dice ahí que representa posición de privilegio o también autoridad, fuerza y poder. Veamos un poco algunos versículos que nos van a arrojar luz sobre esto que estamos diciendo. Si ustedes buscan conmigo Primera de Pedro capítulo 3 versículo 22, vamos a encontrar un pasaje bastante interesante en relación a este texto. El versículo 22 de Primera de Pedro 3 dice así: quien, habiendo subido al cielo, está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. O sea, mis amados, que aquí tenemos otro ejemplo de lo que significa estar sentado a la diestra de Dios. Pero hay otro pasaje también que tiene un significado interesantísimo. Isaías 41:10. Isaías 41:10 es un versículo que algunos lo saben hasta incluso de memoria, pero que también tiene mucho que ver con esto de sentarse a la diestra de Dios. Dice Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo.
siempre te ayudaré, y ahora viene, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Entonces, ¿qué representa aquí la diestra de Dios? Representa su poder, su autoridad y su justicia. Pero hay otro pasaje también bastante interesante que se encuentra en Éxodo 15, versículos 6 y 7. Si ustedes van conmigo al libro de Éxodo, capítulo 15, versículos 6, primero vamos a leer el 6 y después saltamos al 12. 15:6 dice así: tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Entonces, aquí tenemos otro ejemplo de lo que significa la diestra de Dios. La diestra de Dios acá es su poder. Pero en el versículo 12 también aparece la misma idea. Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. ¿Qué encontramos acá? Que el poder de Dios fue el que hizo aniquilar a sus enemigos. Otro pasaje interesante lo tenemos en Job. Si ustedes van conmigo a Job, capítulo 40, casi al final del libro de Job. Job, capítulo 40, vamos a buscar, a ver qué versículo interesante encontramos acá. Job 40, primero el versículo 9, después el 12 y después el 14. El 9 dice así: ¿tienes tú un brazo como el de Dios? Y truenas con voz como la suya. Versículo 12 y 14. El 12 dice: mira a todo soberbio y humillado, y quebranta a los impíos en su sitio. Y el 14 dice: y yo también te confesaré que podrás salvarte tu diestra. Ahí está. Ahí tenemos otro ejemplo, mis amados, que la diestra de Dios representa su poder para salvar. Ahora, vamos a responder, mis amados, una pregunta que es clave. Y nos estamos acercando a la pregunta del millón, pero todavía no. Vamos a responder otras antes de esa. ¿Qué representan las sillas en la Biblia? ¿Sabían ustedes qué representan las sillas en la Biblia? Veamos un poco Salmos 122, 5. Salmos 122, 5. Vamos a encontrar ahí la primera representación que estamos buscando. Salmos 122, 5 dice así: porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Entonces, en primer lugar, ¿qué representan las sillas en la Biblia? Las sillas en la Biblia representan juicio. O sea, mis amigos, todos, escuchen bien, todos los que murieron desde 1844 en adelante, todos los muertos están en este momento, simbólicamente hablando, sentados en esta silla. ¿Por qué? Porque desde 1844 en adelante comenzó el juicio por los muertos. Entonces, todos aquellos que murieron desde 1844 y que están siendo juzgados ahora, simbólicamente están sentados en la silla de
Salmo 122:5. Ahora, aquellos que lleguen al cielo, aquellos que por la gracia de Dios y por su poder lleguemos al cielo, en el milenio, vamos a sentarnos también en la silla del juicio investigador, según Apocalipsis 24. Entonces, ¿qué encontramos? Juicio de comprobación, mejor dicho, sí, muy bien. Ahora, ¿qué más representan las sillas en la Biblia? Otra simbología la tenemos en Primera de Samuel 20:25. Veamos un poco este pasaje, qué interesante que es. Primera de Samuel, capítulo 20, versículo 25. Dice así: y el rey se sentó en su silla, como solía, en el asiento junto a la pared. Y Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl. Y el lugar de David quedó vacío. Noten, mis amados, qué interesante. Pero este no es el único. Hay otro pasaje más. Primera de Reyes 22:20. Primera de Reyes 22:20. Busquemos ese pasaje y lo vamos a encadenar con Primera de Samuel 20:25. Veamos un poco lo que nos dice Primera de Reyes 22:10. Noten un poco qué interesante pasaje encontramos acá. Primera de Reyes 22:10 dice: y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su silla. ¿Notaron ese detalle? Vestidos de sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de las puertas de Samaria. Y todos los profetas profetizaban delante de ellos. ¿Cuál es entonces, qué otra cosa representa las sillas en la Biblia? Las sillas en la Biblia representan realeza. Qué extraordinario, mis amados. Yo anhelo sentarme en esa silla. Pero, según la Biblia, ¿quiénes son y cuándo los que se van a sentar en esa silla? La respuesta la tenemos en Apocalipsis 1:6. En Apocalipsis 1:6 está la respuesta a esa pregunta. Porque Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. O sea, mis amados, este es un privilegio extraordinario. Un día, tú y yo, si somos fieles hasta el fin, vamos a sentarnos en la silla que corresponde a la realeza. O sea, la silla de los reyes. En esa silla, tú y yo podremos tener la dicha de sentarnos. Ahora, ¿qué más representan las sillas en la Biblia? Veamos un poco lo que nos dice Salmo 1. En el Salmo 1 encontramos otra declaración más que arroja luz sobre este tema. Si ustedes ven y leen conmigo Salmo 1:1, solamente el versículo 1 dice así: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Y ahora viene la clave: ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué más representan las sillas en la Biblia? Las sillas en la Biblia representan a los burladores. Oh, mis amados, ojalá que nunca, ni ustedes ni yo
estemos simbólicamente sentados en esta silla. Ojalá que nunca tú te burles del que predica la verdad. Ojalá que nunca tú te burles de aquellos que están sudando la camiseta por la causa del maestro. Ojalá que tú nunca te burles por aquellos que quieren ser fiel al Señor, aún en las cosas pequeñas. Ojalá que tú nunca te burles de ellos, porque si algún día te llegas a burlar de ellos, simbólicamente vas a estar sentado en la silla de Salmo 1:1, o sea, en la silla de los burladores. Ahora, ¿qué más representa las sillas en la Biblia? Veamos un poco lo que nos dice Proverbios, escrito por el rey Salomón. Proverbios capítulo 9. Si ustedes van y buscan Proverbios capítulo 9, versículos 13 al 18, dice así: la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Y ahora viene el versículo 14. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que va por sus caminos derechos. Dice a cualquier simple: ven acá. A los faltos de cordura dijo: las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en los profundos del Seol. Oh, mis amados, ¿qué representa? ¿Qué otra cosa representan las sillas en la Biblia? Según Proverbios 9, 13 al 18, representa la prostitución. Oh, mis amados, qué terrible. Solamente que tenemos que tener en cuenta un detalle. No creas que ser prostituta es ser solamente una mujer que vende su cuerpo, literalmente hablando. Prostituta también es una persona que le vende a Jesús, como hizo Judas, por 30 monedas de plata. Una prostituta también es una persona que le traiciona a Jesús en el sentido espiritual del término. Pero ¿qué más representa las sillas en la Biblia? Veamos un poco Amós capítulo 6, versículo 3. Este es un pasaje bastante interesante. Amós 6:3 nos dice qué más representa el símbolo que estamos estudiando esta noche. Amós 6:3 dice así: oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de la iniquidad. Sí, mis amigos, así es como dice el profeta Amós. ¿Qué más representa las sillas en la Biblia? Representa el pecado. Eso es lo que también representa las sillas en la Biblia, según Amós 6:3. Pero ¿qué más representa las sillas en la Biblia? Veamos un poco lo que encontramos en Jonás. Jonás, capítulo 3, versículo 6 al 10. Veamos un poco lo que nos dice acá el profeta Jonás en este pasaje tan, pero tan interesante. Jonás, capítulo 3, déjenme encontrar acá. Jonás, capítulo 3, versículo 6 al 10. Dice así el profeta Jonás acá en este pasaje. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla. Noten, se despojó de su vestido
y se cubrió de silicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Y ahora viene la clave: y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. O sea, que según Jonás 3, 6 al 10, las sillas representan una reforma, conversión y reforma genuino. O sea, mis amados, escucha muy bien lo que te voy a decir. Si tú no estás dispuesto a hacer reformas en tu vida, si tú no estás dispuesto a cambiar tu vestuario, a cambiar tu alimentación, a cambiar tu forma de hablar, a cambiar tus pensamientos, a hacer un giro de 180 grados en tu vida y hacer reformas que alegren el corazón de los ángeles, quiere decir que tú no estás sentado en la silla de la reforma que aparece en Jonás 3, del 6 en adelante. Pero Jonás 3, 6 al 10 no es el único pasaje. Si ustedes buscan conmigo Jeremías capítulo 22, versículo 30, encontramos prácticamente la misma idea, pero dicho de otra forma. Dice así: así ha dicho Jehová, escribid lo que sucederá a este hombre privado de descendencia, hombre a quien nada próspero sucederá en todos los días de su vida, porque ninguno de su descendencia logrará sentarse sobre el trono de David, ni reinar sobre Judá. Ah, mis amados, aquí tenemos otra declaración tremenda. Acá dice que por no haber hecho reformas en su vida, no va a poder sentarse en el trono de David. Ahora, ¿qué más representan las sillas en la Biblia? La respuesta está en Salmo 26, 4 y 5. Salmo 26, 4 y 5 vamos a buscar para leer juntos. Dice así este pasaje: no me he sentado con hombres hipócritas. ¿Cómo? ¿Cómo dice? Noten, mis amados, qué claro que es aquí este pasaje. No me he sentado con hombres hipócritas, ni entré con los que andan simuladamente. Y ahora viene el versículo 5, es clave. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. Oh, mis amados, ¿qué dice acá? Acá dice claramente que la silla representa asociación con los impíos. Cuando tú tienes una asociación con los impíos, simbólicamente hablando, estás sentado o sentada en la silla de Salmo 26, 4 y 5. Por eso es que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cuando le escribe a los corintios, ¿qué les dice? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañía tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia Cristo con Belial? No, mis amigos, no se equivoquen. No se equivoquen. No podemos sentarnos en la silla de Salmo 26, 4 y 5, porque eso significaría que nosotros tenemos asociación con los mundanos o los impíos. El cristiano no puede ni debe jamás
sentarse en esa clase de sillones. Oh, mis amados, qué tremenda declaración hemos leído recién. Ahora, vamos a responder otra pregunta que dice así: ¿cuándo usó Jesús la ilustración de las sillas o asientos? La respuesta está en Mateo 23:6. Veamos lo que nos dice Mateo 23, versículo 6. Acá vemos que Jesús utilizó también esta ilustración. Mateo 23:6 dice así: y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Ah, quiere decir que Jesús también utilizó este simbolismo que estamos manejando en esta noche a través de este tema. Pero Mateo 23:6 hay que leer a la luz de el deseado de toda la gente 564. ¿Por qué? Porque arroja luz sobre dicho pasaje. Y deseado, página 564, dice así: con estas palabras, el Salvador reveló la ambición egoísta que constantemente procuraba obtener cargos y poder, manifestando una humildad ficticia, mientras el corazón estaba lleno de avaricia y envidia. Oh, mis amados, ¿en qué estaba pensando el maestro? ¿En qué estaba pensando el Señor Jesús cuando mencionó las palabras de Mateo 23:6? Estaba pensando en aquellos que ambicionaban cargos, pero con una humildad falsa. ¿Con qué propósito? Mientras el corazón estaba cargado ¿de qué? ¿De avaricia o envidia? Qué tremendo, mis amados. Aquí sí que encontramos algo sorprendente. Esto nos tiene que llevar a darnos cuenta lo terrible que es el cargo. Si ese cargo no está santificado por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el cargo, para que se convierta la persona en un dictador o en un semidios, no sirve para nada. Al contrario, se le puede aplicar a esa persona lo mismo que Jesús le dijo a los escribas y fariseos en el versículo 6 de Mateo 23. Ahora pasamos a otra pregunta interesantísima, hermanos. ¿Quiénes son los que hoy se sientan en la silla de Satanás? Ahora sí vamos a responder la pregunta clave que les había dicho al comienzo. ¿Quiénes son los que se sientan? Y no solamente se sientan, sino que están cómodos en la silla de Satanás. La respuesta está en Testimonios para la Iglesia, volumen 2, página 563 al 564. Y dice así: ¿dónde estaban los hombres de los que se podía depender en tiempo de peligro? ¿Dónde estaban los hombres temerosos de Dios que podían acudir en apoyo del estandarte cuando el enemigo atacaba? Y ahora viene. Ahora, hermanos, por favor, atiendan porque esto es crucial. Algunos fueron infieles. Perdón, leí mal. Algunos que deberían haber estado en su puesto
fueron infieles. Cuando más se necesitó su ayuda, su conducta mostró que no tenían un interés especial en el avance de la obra. Algunos pensaban que se esperaba demasiado de ello y en lugar de avanzar con alegría, se sentaron cómodamente en la silla de Satanás y se negaron a hacer algo. ¿Qué dice acá, mis amigos? Acá dice clara y rotundamente que aquellos que se niegan a hacer la obra, aquellos que se niegan a hacer el trabajo que Dios nos ha mandado, están sentados cómodamente en la silla de Satanás. Oh, mis amigos, esto tiene que ser un tremendo sacudón para todos nosotros. ¿Tú estás dispuesto a sacrificarte por Cristo? ¿Tú estás dispuesto a ser abnegado por la causa del Señor? Si tú no estás dispuesto a trabajar por el Señor, aunque pase lo que pase, quiere decir que tú estás cómodo sentado en la silla de Satanás. Pero, ¿qué más tenemos? ¿Quiénes más son los que están sentados en la silla de Satanás? Testimonios para la Iglesia, volumen 1, página 379, dice así: vi que había presunción de su parte al ir a encontrarse con un espiritista, cuando usted mismo estaba rodeado y confundido por nubes de incredulidad. Aquí la señora White le está hablando al pastor Hall, Moisés Hall. Era un pastor adventista del séptimo día, pero después se convirtió en un espiritista. Entonces, ella le dice al pastor Hall lo siguiente: vi que había sido presunción de su parte el ir usted mismo a encontrarse con un espiritista, siendo que usted estaba rodeado y confundido por nubes de incredulidad. Fue a batallar contra Satanás y gravemente herido, no se da cuenta de ello. Temo mucho que ni siquiera los truenos del Sinaí conseguirían conmoverlo. Y ahora dice, escuchen por qué. Escuchen por qué la señora White le dijo que ni siquiera los truenos del Sinaí iban a conseguir conmoverlo. Se encuentra sentado en la silla de Satanás y no ve su terrible condición ni realiza esfuerzo alguno por escapar. Si no se levanta y escapa, perecerá irremediablemente. O sea, mis amados, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos el caso de un ex pastor adventista que se llamaba Moisés Hull. Y él acostumbraba a tener debates con los espiritistas. Entonces, él no tenía que haberse ido a esos debates porque la señora White le había advertido de lo peligroso que era realizar ese tipo de debates con ellos. Él no le hizo caso y fue. Pero lo más terrible del caso fue que la señora White le dijo que él estaba sentado en la silla de Satanás. ¿Y qué significaba estar sentado para él en la silla de Satanás? Que no veía su terrible condición, ni tampoco realizaba esfuerzo alguno por escapar de ese drama. Entonces, mis amados, aquí tenemos un segundo punto. ¿Quiénes son los que están sentados en la silla de Satanás? Aquellos que no se dan cuenta de su terrible condición en la cual se encuentran. Aquellos que son ciegos
pero creen que ven. Aquellos que están desnudos, pero creen que están vestidos. Esas personas están sentadas en la silla de Satanás. Pero ahora viene algo sorprendente, mis amados. ¿Qué le hace Satanás a los que se encuentran sentados en su silla? ¿Sabían ustedes qué les hace Satanás a los que se encuentran sentados en su silla? Veamos un poco lo que nos dice Testimonios para la Iglesia, volumen 3, 230. Dice así: Satanás ha estado listo para simpatizar con los hombres que ocupan puestos importantes, para decirles que Dios no les pide tanto celo como el hermano White espera. Y ellos se colocan en la silla de Satanás. Y ahora viene, luego el enemigo los ata con cadenas de oscuridad, mientras ellos piensan que están bien. Noten, mis amados, qué tremendo detalle encontramos acá. Acá encontramos un detalle sorprendente, porque acá dice que Satanás se acerca a los dirigentes. ¿Con qué propósito? Para simpatizar con ellos y decirle que no hace falta que seamos tan celosos como era el esposo de la señora White, el hermano Smith. Sin embargo, ella dice acá que esas clases de personas no solamente están sentadas en la silla de Satanás, sino que Satanás los ata con cadenas de oscuridad. Ahora, ¿saben ustedes a qué pasaje nos lleva esto? ¿Saben ustedes que en la Biblia también dice qué les hace Satanás a los que se sientan cómodos en su silla? Veamos un poco y yo les voy a demostrar bíblicamente lo que Satanás le hace a aquellos que logra que se sienten cómodos en su sillón. En Proverbios 5:22 está la respuesta. Dice: prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Sí, mis amigos, así como suena, aquellos que están sentados en la silla de Satanás, Satanás los ata. ¿Y con qué los ata? La señora Juárez dice con cadenas de oscuridad. Pero Proverbios 5:22 dice con sus pecados. Con sus propios pecados, Satanás los ata en esa silla. Veamos un poco también lo que encontramos acá en la página 321 de la matutina, a fin de conocerle. Dice lo siguiente: cuando alguien permite el acceso a su mente y corazón, a quienes le aconsejarían que obre mal en cualquier forma, entonces siguen los consejos de los impíos. Está en el camino de los pecadores y el paso siguiente lo llevará a la silla de los escarnecedores. O sea, hermanos, que esta cita, a fin de conocerle, página 321, arroja luz sobre Salmo 1:1 que ya leímos antes. ¿Por qué? Porque acá dice que cuando alguien permite que el diablo le use a una persona para susurrarle consejos que no están en armonía con la palabra de Dios, dice que ese es el primer paso para que después se convierta en un burlador o un escarnecedor, como también se nos dice. Ahora, ¿quiénes más
son los que están sentados en la silla de Satanás? Ahora sí, mis amados, ahora ajustense los cinturones, porque estamos llegando a un punto tremendamente tremendo. Nuestra elevada vocación, página 78, dice así: no os sentéis en la cómoda silla de Satanás, y no digáis que de nada vale que os esforcéis, porque no podéis dejar de pecar, y que no hay poder en vosotros para vencer. No hay poder en vosotros cuando estáis alejados de Cristo, pero tenéis el privilegio de tener a Cristo morando en vosotros cuando cooperáis con sus esfuerzos. Oh, mis amados, acá encontramos otra verdad tremenda. ¿Quiénes son los que están sentados y cómodos en la silla de Satanás? Aquellos que dicen que no se puede vencer el pecado. Aquellos que dicen que de nada vale luchar. Aquellos que dicen no se puede dejar de pecar. Esas personas están sentadas en la silla de Satanás. Oh, mis amados, aquí tenemos una advertencia tremenda. Nunca le des el gusto al diablo diciendo que el hombre no puede dejar de pecar. Nunca le des el gusto a los ángeles que cayeron con Lucifer diciendo que de nada vale que uno se esfuerce por vencer el pecado. Nunca, mi hermano, nunca digas eso, porque el día que tú digas eso, simbólicamente hablando, te vas a sentar en la silla fabricada por Satanás. Acá lo dice nuestra elevada vocación, página 79, lo dice claramente. Ahora, ¿por qué no deberíamos decir que de nada vale que nos esforcemos? En la misma página de nuestra elevada vocación, página 79, dice el motivo. Nunca deberíamos decir eso. ¿Saben por qué? Porque la página 78 de nuestra elevada vocación dice: abundante gracia divina ha sido provista para cada alma. Ahí está la clave del éxito. ¿Qué dice acá? Acá dice que el cielo ha suministrado abundante gracia divina para cada persona. Por lo tanto, no solamente queda mal, no solamente vas a hacer el papel de ridículo, de absurdo, sino que también te vas a sentar en la silla de Satanás si tú dices que no se puede dejar de pecar, si tú dices que no podemos vencer, si tú dices que de nada vale esforzarse para lograr la victoria. Ahora, otra pregunta: ¿cuál es la falsa ilusión que tienen aquellos que están sentados en la silla de Satanás? Nuestra elevada vocación, página 78, nos da la respuesta. No os hagáis la ilusión de que podéis ser salvos andando de acuerdo con los rasgos naturales de vuestro carácter y todavía ser capaces de salir victoriosos cuando la batalla arrecia. Oh, mis amigos, aquí tenemos la clave. ¿Por qué? ¿Cuál es la falsa ilusión entonces? ¿Por qué muchos tienen esa falsa ilusión? Acá dice que no tenemos que hacernos la ilusión de que vamos a ser salvos mientras andamos de acuerdo con los rasgos naturales de nuestro carácter, heredados o cultivados. Ahora, ¿cuál es el otro grupo de supuestos cristianos sentados en la silla de Satanás? En el libro Sermones Escogidos de la señora White, tomo 2, página 93, dice así: Satanás está obrando en la atmósfera. Él está envenenando la atmósfera. Y ese aspecto
depende, y por ese aspecto dependemos de Dios para nuestras vidas. Debido a nuestra situación, necesitamos estar bien despiertos. Y ahora viene, pero da la impresión que estamos sentados como si estuviéramos paralizados. Oh, mis amados, ¿quiénes son también los que están sentados en la silla de Satanás? Aquellos que tienen parálisis espiritual. ¿Y quiénes son los que tienen parálisis espiritual? Los que tienen parálisis espiritual son aquellos que no se van a ningún lado. Son aquellos que no trabajan por Cristo. Son aquellos que no están dispuestos a avanzar. Son aquellos que se les puede llamar también de otra manera cristianos carretillas. Si tú no le mueves, ellos no se van a mover. Oh, mis amados, ¿será que en este momento yo estoy predicando para un cristiano paralítico? ¿Eres tú un cristiano paralítico? ¿Tienes tú parálisis espiritual? ¿Está paralizada tu vida espiritualmente hablando? ¿Qué está pasando? ¿Estás usando tus manos para predicar la palabra de Dios? ¿O será que tus dos manos están paralíticas? ¿Estás usando tus dos piernas para llevarle a otros la palabra de Dios? ¿O será que las dos piernas que tienes también tienen parálisis espiritual? Incluso estás usando tu mente para investigar la palabra de Dios y conocer y crecer en conocimiento cada día más, o también tu mente está paralizada. ¿Estás usando tu lengua para proclamar la palabra de Dios? ¿O será que tu lengua también está paralizada? ¿Estás utilizando tus oídos para oír temas, predicaciones que te puedan agrandar la visión espiritual, que te puedan arrojar luz sobre algunos puntos oscuros o algunas interrogantes que tienes en tu mente? ¿O será que tus dos oídos también están paralizados? ¿Eres tú un cristiano que sabe lo que es sudar la camiseta? ¿Eres tú un cristiano que sale a trabajar por la causa del Señor y viene agotado a su casa después de haber estado en el campo de labor trabajando por la grey del Señor? ¿O eres un cristiano que vives todo el sábado haciendo la santa siesta sabática? ¿O eres un cristiano que sabe lo que es mojar la camiseta y venir agotado de la casa de tanto trabajar por Cristo? ¿O los sábados toda la tarde tú estás haciendo una siesta que puede durar 3, 4 horas? ¿Cómo está tu condición, mi hermano, a la vista de Dios? Por esa razón, Isaías tiene un mensaje para ti. Si tú eres un cristiano paralizado, tanto Isaías como el apóstol Pablo, los dos tienen un mensaje para ti. Isaías te dice, levántate y resplandece. Ahí está. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice Isaías? El profeta Isaías te está hablando, no soy yo. Isaías lo dice, levántate y resplandece. ¿Por qué? Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Pero sabes una cosa, nunca Jehová va a amanecer en ti si tú no vences el pecado. Si tú no vences la parálisis espiritual. Nunca Jehová va a amanecer en ti si tú sigues siendo hasta tu muerte un cristiano paralítico. Pero
Noten que el apóstol Pablo también tiene un mensaje para todos aquellos que están sentados en la silla de Satanás. Si ustedes van conmigo a Efesios capítulo 5, versículo 14, dice así: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Ahí está, mis amados. Este es un tema tremendo. Aquí está el tema, hermanos, que quería compartir con ustedes en esta hora. ¿Quiénes son los que están sentados en la silla de Satanás? Ya dimos respuesta a esa pregunta. Los que están sentados en la silla de Satanás son aquellos que dicen: yo no puedo vencer. No se puede vencer el pecado. O sea, mis amados, mucho ojo. Si nosotros no permitimos que el Espíritu Santo nos cambie esa mentalidad, hasta la muerte vamos a estar sentados y cómodos en la silla de Satanás. Por lo tanto, escucha el llamado que te hace Isaías en 61 y escucha el llamado que te hace Pablo en Efesios 5:14. Vamos a terminar entonces con una oración para pedirle al Señor que Él nos pueda sellar con la vida eterna. Vamos a orar. Amoroso Padre y Dios eterno que estás en el cielo, nos sentimos felices, contentos, porque hemos podido transmitir un mensaje más de tu palabra a los miembros de la Iglesia del Aire. Qué hermoso es saber, Señor, que en tu palabra encontramos grandes lecciones espirituales para todos y cada uno de nosotros. Hoy hemos estudiado un tema crucial. Hoy hemos respondido varias preguntas que tienen que ver con la silla de Satanás. Por lo visto, Satanás también ama la carpintería. Él ama ser carpintero. Él ama fabricar sillas para miles y miles de supuestos cristianos que dicen que no se puede dejar de pecar, que no podemos vencer el pecado. ¡Qué terrible! Ojalá que nosotros no estemos ni siquiera simbólicamente sentados en esa silla, sino más bien que estemos sentados en la silla de Apocalipsis 24, que son los que van a sentarse con Cristo en el milenio para juzgar a las naciones. Oh Señor, a esa silla sí tenemos que aspirar a sentarnos en algún momento, o mejor dicho, después que Cristo venga a buscar a su iglesia. Oh Señor, bendice a cada miembro de esta Iglesia del Aire. Bendícenos individualmente y que podamos deleitarnos en seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por las bendiciones recibidas. Gracias por un sábado más, porque ahora estamos empezando a disfrutar un sábado más, que ojalá sea soleado espiritualmente hablando. Oh Señor, gracias por todo y acompáñanos. Bendice a los hermanos que han acompañado esta programación y también a aquellos que van a escuchar después en diferido. Porque te pedimos en el nombre precioso de nuestro maravilloso Salvador Jesús. Amén y amén.